Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Joining me now is NBC News senior Supreme Court reporter Lawrence Hurley. So, Lawrence, what did the justices say in their ruling? Ciertas decisiones judiciales llaman la atención, no solo por su contenido, sino también por la forma en que alteran la dinámica entre los poderes de la República. A principios de enero de 2025, una decisión de un tribunal federal del Distrito Sur de Florida cambió el curso de uno de los procesos judiciales más delicados que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Lo que se hizo público ese día no fue una nueva acusación, ni una declaración política, ni una ruptura institucional visible. A primera vista, se trataba simplemente de la divulgación de una serie de documentos que hasta entonces habían estado bajo secreto judicial y que estaban relacionados con la investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith sobre el almacenamiento y el uso indebido de información clasificada por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el contenido revelado y la rapidez con la que reaccionaron los distintos actores institucionales indican que este episodio fue más allá de lo habitual en este tipo de procedimientos. En menos de 24 horas, líderes de partidos políticos, miembros de comités de control legislativo e incluso personalidades históricamente reservadas se pronunciaron en términos inusualmente claros sobre la gravedad del material publicado. El impacto del incidente no se limitó a lo que ocurrió en la sala en ese momento. La decisión del juez de autorizar la publicación completa de extractos anteriormente confidenciales reveló no solo los hechos descubiertos durante la investigación, sino también los criterios utilizados por los investigadores para interpretar y clasificar esas pruebas. Esto significa que además de la información en sí, también salió a la luz la lógica jurídica en la que se basaba la hipótesis de un delito, que ahora puede ser examinada por los miembros del Congreso, la prensa especializada y la comunidad jurídica en su conjunto. Lo que hace que este incidente sea tan inusual no es el simple levantamiento del secreto, sino el momento político e institucional en el que se produjo. Se trata de un presidente en ejercicio, no de un exjefe de Estado. El procedimiento no se refiere a mandatos anteriores, sino a documentos que se conservaron, procesaron y posiblemente ocultaron durante el mandato actual del presidente. En circunstancias normales, estos procedimientos se llevan a cabo con cautela, respetando los procedimientos técnicos y los plazos procesales. Esta vez, el ritmo fue diferente. La divulgación se produjo inmediatamente después de que el Ministerio de Justicia solicitara formalmente al tribunal que transmitiera los resultados de la investigación al Poder Legislativo. El examen preliminar por parte del Congreso, llevado a cabo por un pequeño grupo de diputados y asesores jurídicos, se realizó en un tiempo récord. Apenas unas horas después de acceder al contenido, comenzaron a circular declaraciones públicas que contenían un elemento inusual, referencias explícitas a la posibilidad de medidas penales inmediatas. Este tipo de reacción no suele ser espontánea ni impulsiva. En el ámbito legislativo, incluso en casos de gran repercusión, se tiende a ser cauteloso en las primeras reacciones públicas. Sin embargo, en este caso no fue así. Se rompió el patrón y el sistema reaccionó de forma visiblemente acelerada. Los parlamentarios del Partido Demócrata, como el diputado Jamie Raskin, se posicionaron rápidamente y afirmaron que la información consultada requería una respuesta más rápida de lo que suele ser habitual en los procedimientos de investigación. El discurso estaba cuidadosamente redactado,
pero contenía una evidente presión política. Raskin, que forma parte de comités con acceso privilegiado a documentos sensibles, declaró que el contenido revelado no podía tratarse como una mera inconformidad administrativa. El contenido de la declaración recibió un apoyo inusual por parte de figuras del Partido Republicano, entre ellas la senadora Lisa Murkowski, conocida por su postura moderada. Murkowski publicó en sus canales oficiales que los documentos sellados no deben servir de escudo para comportamientos incompatibles con los principios republicanos. La elección de palabras, aunque cautelosa, sugiere que se han traspasado los límites institucionales más allá de lo que el entorno político está acostumbrado a tolerar. Por lo tanto, lo que está en juego no es solo el contenido de los documentos, sino también el impacto que su publicación podría tener en el funcionamiento de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mientras el presidente sigue adelante con su agenda formal y trata de continuar con los proyectos de infraestructura y seguridad nacional, el núcleo institucional del país trabaja ahora bajo la presión de una nueva inestabilidad. Se trata de una coincidencia poco habitual, una presidencia en ejercicio que se enfrenta abiertamente a elementos que surgen de investigaciones llevadas a cabo bajo la supervisión directa del Estado, con el consentimiento de los tribunales federales y con el acompañamiento legislativo multipartidista. Esta coincidencia de niveles hace que el episodio sea más que un capítulo más en la ya larga historia de enfrentamientos entre Trump y el sistema judicial. Está tomando la forma de una encrucijada institucional. En términos de gobernanza, esto significa que cualquier intento de lograr avances legislativos relevantes podría ser examinado a partir de ahora en el contexto de la crisis actual. La tensión ya no se limita al ámbito jurídico, se extiende a las comisiones del Congreso, las oficinas de los partidos, las redacciones de los grandes periódicos y los círculos diplomáticos que siguen de cerca los acontecimientos en Washington. Reina una atmósfera de incertidumbre, no por una sentencia definitiva, sino porque el propio proceso de investigación, al hacerse transparente, ha obligado a los actores institucionales a reposicionarse públicamente. El sistema, en sus múltiples instancias, se ha visto obligado a reaccionar, no por la presión de grupos externos, sino por la información generada dentro de sus propias estructuras formales. Y eso es algo que rara vez ocurre con tanta intensidad en la política estadounidense actual. La historia sobre los documentos secretos en poder del presidente llevaba meses circulando, pero la publicación de los análisis internos del Departamento de Justicia parece haberla convertido en una verdadera herramienta de presión. Las repercusiones aún no están claras, y mucho dependerá de cómo diseñen los líderes de los partidos y los órganos de control los próximos pasos. Sin embargo, lo cierto es que ha comenzado una nueva fase, y esta vez ya no hay lugar para la comodidad del secretismo. El escenario sigue cambiando y los elementos disponibles indican que el debate institucional ha ganado en intensidad. Aquí, en este canal, seguimos cada uno de estos giros con constante atención editorial, precisamente porque entendemos que no todos los movimientos relevantes tienen lugar en el centro de atención. Algunos de los momentos más decisivos en las democracias tienen lugar entre bastidores, en cuando los registros se hacen públicos y los sistemas tienen que demostrar cómo responden. Es en este contexto que la participación directa del Departamento de Justicia adquiere otra dimensión. Desde el inicio del proceso de investigación, la actuación de Jack Smith, designado fiscal especial para dirigir las investigaciones relacionadas con el manejo de documentos confidenciales, ya indicaba que el gobierno buscaba construir un caso con respaldo técnico y autonomía procesal. Sin embargo, la solicitud formal presentada por el propio departamento
en enero de 2025, para que las conclusiones de la investigación se compartieran con el Congreso, señaló un cambio de postura estratégica. Ya no se trataba solo de preservar la integridad de la investigación, sino de permitir que los demás poderes tomaran conocimiento de lo que se había averiguado hasta entonces. Este movimiento, por sí solo, alteró la posición del Ejecutivo en relación con el caso. Al transferir parte del contenido a la apreciación del Legislativo, el Departamento de Justicia amplió el alcance político del proceso y permitió que el Congreso actuara no solo como espectador, sino como agente de respuesta institucional. A partir de ese momento, lo que antes se interpretaba como un impasse entre la investigación y la defensa pasó a percibirse como un desafío sistémico. La lógica del secreto, que durante meses mantuvo la confidencialidad de los informes, fue sustituida por la lógica de la exposición, y eso cambió la función de cada actor involucrado. El Poder Judicial, al aceptar la solicitud de divulgación, asumió la responsabilidad de validar la necesidad de transparencia. El Congreso, al acceder al contenido y reaccionar ante él, pasó a ser visto como corresponsable de la forma en que se gestionará la crisis. Y el Ejecutivo, aunque todavía con poder de iniciativa, se vio confrontado por información procedente de sus propias estructuras. El equilibrio entre los poderes se desestabilizó temporalmente, no por interferencia externa, sino por un flujo de información generado internamente y liberado de conformidad con los mecanismos legales de control. El papel del Congreso en este escenario no es solo de recepción pasiva. Incluye competencias formales que pueden movilizarse en función de la interpretación que se haga del material recibido. Las comisiones permanentes, como la del Poder Judicial y la de Supervisión y Reforma Gubernamental, tienen prerrogativas para convocar audiencias, solicitar nuevos documentos y sugerir medidas legislativas o remisiones al Ministerio Público. También hay discusiones en curso sobre la posible creación de un comité especial con un mandato temporal para sistematizar el contenido de las investigaciones y presentar un informe técnico-político. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la creación de este comité, el simple hecho de que los parlamentarios de ambos partidos estén considerando esta posibilidad ya es indicativo de que la situación ha roto con el tratamiento habitual que se da a casos similares. Otro elemento que contribuye a elevar la temperatura institucional es el historial de tensiones acumuladas entre la presidencia y el sistema de control legislativo. Desde el inicio de su segundo mandato, el gobierno ha enfrentado una resistencia creciente para aprobar proyectos centrales de su agenda. La divulgación de los documentos surge, así, en un momento de baja capacidad de articulación y en medio de un escenario de fragmentación partidaria. Incluso antes de la crisis actual, el gobierno ya operaba bajo un considerable desgaste político. Ahora, con parte del Congreso adoptando una postura investigadora, el margen de maniobra se reduce aún más. La percepción de que el gobierno puede tener que responder a acusaciones formales durante el ejercicio de su mandato altera la naturaleza de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, incluso en votaciones que no están directamente relacionadas con la crisis. Además, los registros públicos de la deliberación judicial indican que la decisión de liberar los documentos se basó no solo en el derecho a la información, sino también en el entendimiento de que las pruebas reunidas podrían tener implicaciones constitucionales más amplias. Los jueces federales argumentaron en fragmentos de la sentencia de divulgación que el interés público sobre el contenido investigado superaba, en ese momento, los riesgos de exposición prematura de elementos aún no procesados judicialmente. Este fundamento jurídico refuerza la idea de que la divulgación no fue impulsiva ni excepcional.
siguió criterios establecidos y consideró los posibles efectos sistémicos de la medida. En este sentido, la decisión del Poder Judicial no solo autorizó una acción puntual, sino que redefinió el estándar de transparencia en investigaciones con impacto institucional directo. La comunidad jurídica, por su parte, inició debates públicos e internos sobre las posibles implicaciones de lo revelado. Universidades, centros de investigación en derecho constitucional y asociaciones de magistrados comenzaron a organizar paneles y a emitir notas técnicas sobre el contenido de los documentos y sobre la jurisprudencia que puede formarse a partir de ellos. El análisis preliminar de los fragmentos divulgados sugiere que, además de las cuestiones sobre la posesión indebida de documentos, hay indicios de conductas asociadas a la obstrucción procesal y al posible uso estratégico de información sensible. Aún es pronto para determinar si estas conductas constituyen delitos susceptibles de imputación penal inmediata. Pero la mera presencia de estos indicios ya ha sido suficiente para activar los mecanismos institucionales de verificación. La evolución del caso, por lo tanto, no depende solo de la voluntad política de un grupo específico, sino de la forma en que los diferentes actores institucionales se posicionarán ante los elementos que se han hecho públicos. El sistema político estadounidense, aunque resistente a rupturas abruptas, responde con creciente rapidez cuando percibe que la credibilidad de las instituciones está siendo puesta a prueba desde dentro. No se trata en este momento de predecir un desenlace, sino de seguir las señales de reorganización del campo institucional, que comienzan a manifestarse en niveles simultáneos: jurídico, legislativo, mediático y académico. Esta acumulación de respuestas indica que el sistema se encuentra en fase de adaptación, buscando redefinir sus parámetros de funcionamiento ante un escenario que ha desafiado de forma inédita los límites habituales del control político y judicial. En este sentido, nuestro compromiso editorial sigue centrado en la observación atenta de estos movimientos. Entendemos que solo es posible interpretar correctamente los acontecimientos cuando se comprende la naturaleza interdependiente de los mecanismos institucionales. Por ello, seguimos acompañando cada articulación, cada nota técnica y cada pronunciamiento con el rigor necesario para una cobertura verdaderamente contextualizada. La información surgida a partir de la divulgación judicial de los documentos generó múltiples líneas de interpretación, sin consolidar una lectura única sobre los hechos descritos. La naturaleza de los actos relatados permanece en una zona interpretativa que oscila entre conductas administrativas discutibles y acciones que bajo ciertos prismas jurídicos podrían configurar delitos. Mientras que algunos analistas consideran que los elementos indican fallos de gestión y lagunas procedimentales, pero no necesariamente delitos intencionados, otros juristas evalúan que hay pasajes en los que la supresión consciente de datos solicitados por orden judicial sugiere un intento coordinado de bloqueo institucional, lo que justificaría la apertura de un proceso penal inmediato contra los responsables, independientemente de su posición jerárquica. Esta disparidad de interpretaciones refleja tanto la complejidad del contenido revelado como la inestabilidad política que caracteriza el entorno en el que se produjo la divulgación. En sistemas institucionales marcados por antagonismos partidistas cristalizados, la ambigüedad textual de los documentos tiende a reforzar las polarizaciones ya existentes. Sin embargo, este episodio en particular parece haber roto, al menos temporalmente, algunas de esas barreras. La respuesta inicial de figuras clave, pertenecientes a diferentes espectros ideológicos, indica que, incluso con motivaciones distintas,
existe un sentimiento común de alerta ante la gravedad estructural de lo que se ha hecho público. En este momento, el conflicto interpretativo se distribuye en tres áreas principales. La primera se refiere al alcance de la inmunidad presidencial ante las sospechas de la comisión de delitos comunes durante el ejercicio del cargo. Los especialistas en derecho público discrepan sobre los límites de esta protección. Una parte sostiene que solo un proceso político, como el juicio político, podría eliminar la protección jurídica que impide la responsabilidad penal durante el mandato. Otra corriente, sin embargo, argumenta que, ante pruebas consistentes, no habría impedimento legal para que se adoptaran medidas de investigación e incluso acciones formales contra el jefe del Ejecutivo, incluso sin la conclusión de un proceso político. La segunda área de controversia se centra en las atribuciones y responsabilidades del Congreso Nacional ante los hechos. Algunos parlamentarios entienden que el volumen y el contenido de la información divulgada imponen la necesidad de crear una comisión parlamentaria de investigación con amplios poderes, capaz de investigar no solo los hechos descritos, sino también las conexiones institucionales que puedan haber contribuido a su ocurrencia. Otros, sin embargo, advierten que las decisiones precipitadas, tomadas en el calor del momento, pueden socavar la credibilidad del proceso y generar una inestabilidad adicional. La tensión, por lo tanto, no radica solo en la evaluación del contenido en sí, sino en la elección de la respuesta institucional más prudente y eficaz. La tercera área de impacto es de naturaleza política y se refiere a la gobernabilidad a corto y medio plazo. Aunque hasta ahora no ha habido señales de parálisis administrativa, la capacidad de articulación del gobierno en el Congreso ha sufrido impactos inmediatos. Se están reevaluando las agendas estratégicas, se han cancelado las reuniones entre bastidores y el discurso de los aliados se ha vuelto visiblemente más cauteloso. Según los analistas, esto indica que la cohesión interna de la base gubernamental ha entrado en estado de observación. Cuando este tipo de distanciamiento proviene de figuras del propio campo aliado, los efectos, aunque sutiles al principio, tienden a amplificarse con el tiempo, comprometiendo la estabilidad necesaria para la ejecución de políticas públicas relevantes. Ante estos tres frentes en movimiento, el futuro inmediato dependerá de cómo interactúen los centros de decisión. Si el poder legislativo avanza con medidas de investigación propias, esto exigirá una actuación complementaria por parte del Departamento de Justicia, que posiblemente culmine en acciones conjuntas. Si la presidencia opta por afrontar la situación mediante la negación o la confrontación, podría dar lugar a una disputa abierta entre los poderes, cuyas consecuencias institucionales son difíciles de medir. Por otro lado, una postura de colaboración activa con la prestación de aclaraciones y apoyo a las investigaciones podría contribuir a mitigar los daños a la imagen del gobierno y preservar parte de su legitimidad. La posición del presidente en este contexto sigue siendo jurídicamente estable, pero políticamente vulnerable. El factor más delicado de la coyuntura reside en el hecho de que la crisis se desarrolla en plena actividad presidencial, cuando las decisiones estratégicas siguen en curso. Esto impone al sistema institucional el reto de reaccionar con proporcionalidad, evitando tanto la omisión paralizante como las respuestas que puedan considerarse excesivamente punitivas o motivadas por cálculos políticos. La ecuación implica, por lo tanto, equilibrio, serenidad y claridad jurídica, so pena de aumentar aún más la desconfianza social en las instituciones. Desde el punto de vista histórico, son poco comunes las situaciones en las que documentos confidenciales se hacen públicos por decisión judicial en medio del ejercicio de un mandato presidencial.
Aún más raros son los momentos en que dicha divulgación coincide con reacciones legislativas trascendentales en términos partidistas. Este arreglo confiere al episodio actual un valor singular para comprender el funcionamiento de los mecanismos democráticos en condiciones de tensión interna. Se trata de una prueba de los engranajes constitucionales, en la que no hay enemigos externos a combatir, sino la necesidad de evaluar cómo reacciona el propio sistema ante las pruebas generadas por sus instrumentos de control. De este modo, lo que está en juego no es solo la trayectoria de un individuo o el destino de un gobierno, sino la resistencia institucional del modelo de gobernanza vigente. La forma en que el Congreso, el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo se posicionarán ante el desarrollo de los hechos será determinante para reforzar o debilitar las normas tácitas que sustentan la separación de poderes. No se trata de una disputa convencional, sino de una prueba de madurez del Estado ante sus propios límites. Seguiremos acompañando, con rigor y cautela, cada nueva etapa de este proceso. Nuestro propósito sigue siendo el mismo: ofrecer una lectura crítica, equilibrada y profundamente contextualizada de los hechos, sin anticipar juicios, pero tampoco omitiendo su relevancia sistémica. Porque es precisamente en situaciones como esta en las que las estructuras se ven obligadas a mirarse a sí mismas, donde se mide la solidez de una democracia funcional. Y cada paso que se dé a partir de ahora revelará más que las intenciones individuales, la capacidad colectiva de preservar la integridad institucional.